Durante décadas hemos buscado vida en otros planetas mirando hacia las estrellas. Buscamos mundos bañados por la luz de sus soles, planetas en la zona habitable, donde el agua puede existir en estado líquido. Pero, ¿y si hemos estado buscando en el lugar equivocado todo este tiempo? ¿Y si los mundos más habitables del universo están sumergidos en oscuridad absoluta, donde ningún rayo de luz solar llega jamás? Hoy descubrirás un secreto asombroso del cosmos. Podrían existir miles de millones de planetas completamente habitables, flotando en la oscuridad del espacio interestelar, o enterrados bajo kilómetros de hielo, donde la vida prospera sin necesitar una sola estrella. Si te fascinan los misterios del universo y las posibilidades de vida extraterrestre, no olvides suscribirte al canal. Para entender por qué esto es tan revolucionario, primero necesitamos comprender cómo hemos estado buscando vida extraterrestre hasta ahora. La estrategia tradicional se llama la búsqueda de planetas en la zona habitable, o como algunos la llaman de manera más colorida, la zona Ricitos de Oro. Es esa región alrededor de una estrella que no está ni demasiado cerca, donde haría demasiado calor y el agua se evaporaría, ni demasiado lejos, donde haría demasiado frío y el agua se congelaría permanentemente. Esta zona habitable varía dependiendo del tipo de estrella. Para una estrella grande y caliente, la zona habitable está mucho más lejos que para una estrella pequeña y fría. Para nuestro Sol, la zona habitable se extiende aproximadamente desde donde está Venus hasta un poco más allá de Marte. La Tierra, por supuesto, está justo en el centro de esta zona, disfrutando de temperaturas perfectas que permiten océanos líquidos, lluvia, ríos, todo el ciclo del agua que consideramos esencial para la vida. Esta ha sido nuestra guía principal en la búsqueda de exoplanetas habitables. Cuando los astrónomos descubren un nuevo planeta orbitando otra estrella, una de las primeras preguntas que hacen es: ¿está en la zona habitable? Si la respuesta es sí, el planeta se convierte en un candidato interesante para futuros estudios. Si está demasiado cerca o demasiado lejos de su estrella, generalmente se considera menos prometedor para albergar vida. Pero aquí está el problema con esta estrategia. La zona habitable alrededor de cualquier estrella es increíblemente estrecha. Es una franja delgada en el vasto espacio que rodea a cada sol. La mayoría de los planetas, por simple probabilidad estadística, no caen en esta zona. Están demasiado cerca, convirtiéndolos en infiernos abrasadores como Venus, o están demasiado lejos, convirtiéndolos en mundos congelados como Marte. Y hay otro problema aún mayor. No todas las estrellas son buenas para la vida. Las estrellas masivas y calientes viven vidas muy cortas, quizás solo unos pocos millones de años antes de explotar como supernovas. Eso no es suficiente tiempo para que la vida evolucione de formas simples a complejas. En la Tierra, tomó más de 3.000 millones de años pasar de bacterias simples a organismos multicelulares complejos. Las estrellas masivas mueren mucho antes de que ese proceso pueda completarse. Por otro lado, las estrellas pequeñas y frías, las enanas rojas que constituyen la mayoría de las estrellas en la galaxia, tienen sus propios problemas. Tienden a ser muy activas cuando son jóvenes, emitiendo llamaradas masivas de radiación que podrían destruir las atmósferas de planetas cercanos. Y debido a que son tan frías, su zona habitable está muy cerca de la estrella, lo que significa que los planetas allí probablemente quedarían bloqueados por mareas, con un lado permanentemente mirando hacia la estrella y el otro en oscuridad eterna. Esto crea diferencias extremas de temperatura que podrían hacer difícil el desarrollo de la vida. Entonces, cuando haces todos los cálculos, cuando consideras todas estas restricciones, resulta que los planetas verdaderamente habitables, del tipo que estamos acostumbrados a buscar, son relativamente raros. No imposiblemente raros, la galaxia es tan vasta que incluso un pequeño porcentaje significa miles de millones de posibilidades, pero ciertamente no tan comunes como nos gustaría. Pero, ¿y si hay otro camino hacia la habitabilidad? ¿Y si la vida no necesita luz solar en absoluto? Esta idea comenzó a tomar forma seriamente en 1977, cuando los científicos hicieron un descubrimiento absolutamente asombroso en las profundidades de nuestros propios océanos.
Un sumergible llamado Alvin descendió a más de 2.500 metros bajo la superficie del Océano Pacífico, explorando las dorsales oceánicas donde las placas tectónicas se separan y el magma del manto terrestre asciende para crear nuevo fondo oceánico. A esa profundidad no llega ninguna luz solar. Es oscuridad absoluta, fría y con presiones aplastantes. Los 1900 científicos esperaban encontrar un desierto biológico, un mundo estéril donde nada podría sobrevivir. En cambio, descubrieron algo completamente inesperado: un ecosistema próspero y bullicioso de vida. Alrededor de respiraderos hidrotermales, fisuras en el fondo oceánico donde el agua caliente, rica en minerales, brotaba de las profundidades de la tierra, encontraron enormes gusanos tubulares, almejas gigantes, cangrejos, camarones y colonias masivas de bacterias. Ninguno de estos organismos dependía de la fotosíntesis. No necesitaban luz solar en absoluto. En cambio, la base de este ecosistema eran bacterias quimiosintéticas. Estas bacterias extraen energía no de la luz, sino de reacciones químicas. Específicamente, oxidan sulfuro de hidrógeno, un compuesto tóxico que brota de los respiraderos, y usan la energía liberada por esta reacción química para convertir el dióxido de carbono en materia orgánica. Es esencialmente fotosíntesis, pero impulsada por química en 1900 lugar de luz. Estas bacterias forman la base de la cadena alimentaria. Los gusanos tubulares gigantes no tienen boca ni sistema digestivo. En cambio, albergan billones de bacterias quimiosintéticas en sus cuerpos, en una relación simbiótica. Las bacterias producen nutrientes, y los gusanos proporcionan un ambiente protegido y acceso a los químicos del respiradero. Otros animales pastan directamente en las alfombras bacterianas o se alimentan unos de otros en una cadena alimentaria completa. Este descubrimiento fue revolucionario. Demostró que la vida no necesita el sol. Puede prosperar en completa oscuridad siempre que haya una fuente de energía química. Y esa fuente de energía química no necesita venir de una estrella. Puede venir del interior del planeta mismo, de procesos geológicos que no tienen nada que ver con la luz solar. Piensa en las implicaciones de esto. Si la vida puede existir en los respiraderos hidrotermales de la Tierra sin luz solar, entonces podría existir en cualquier mundo con actividad geológica y agua líquida, independientemente de si ese mundo orbita una estrella o no. La habitabilidad ya no está vinculada a la distancia de una estrella. Está vinculada a condiciones internas del planeta. Esta revelación abrió una ventana completamente nueva en la búsqueda de vida extraterrestre. De repente, teníamos que considerar mundos que previamente habríamos descartado como demasiado fríos, demasiado distantes, demasiado oscuros. Porque si tienen agua líquida debajo de sus superficies congeladas y si tienen actividad geológica que proporciona energía química, entonces podrían ser perfectamente habitables. Y resulta que nuestro propio sistema solar tiene varios candidatos principales para este tipo de habitabilidad oscura. Mundos que desde el exterior parecen bolas de hielo muertas y congeladas, pero que podrían albergar océanos enteros de agua líquida bajo sus superficies. Océanos donde la vida podría estar prosperando en este preciso momento, en completa oscuridad, completamente independiente del Sol. El candidato más famoso y más prometedor es Europa, una de las 4 lunas grandes de Júpiter. Europa es ligeramente más pequeña que nuestra luna, con una superficie cubierta completamente de hielo. Desde el espacio se ve como una bola brillante rayada con líneas oscuras que se entrecruzan en patrones complejos. Esas líneas son grietas en el hielo, evidencia de que la superficie está en constante movimiento y renovación. Pero lo verdaderamente emocionante está debajo del hielo. Las mediciones de las sondas espaciales sugieren fuertemente que bajo la capa de hielo, que podría tener entre 10 y 30 kilómetros de espesor, hay un océano global de agua líquida. Este océano podría tener más de 100 kilómetros de profundidad, conteniendo más agua que todos los océanos de la Tierra combinados. ¿Cómo puede existir agua líquida tan lejos del Sol, donde las temperaturas superficiales rondan los menos 160 grados Celsius? La respuesta está en las fuerzas de marea.
Europa orbita Júpiter en una órbita ligeramente elíptica, y esa elipticidad hace que la gravedad de Júpiter estire y comprima a Europa de manera variable a medida que orbita. Esta flexión constante genera calor por fricción interna, similar a como un clip de papel se calienta si lo doblas repetidamente. Este calor de marea es suficiente para mantener el océano de Europa líquido, a pesar de estar tan lejos del Sol. Y si hay calor, probablemente también haya actividad volcánica o hidrotermal en el fondo oceánico de Europa, similar a los respiraderos en nuestros océanos terrestres. Lo que significa que podría haber una fuente de energía química para sustentar la vida. Europa no está sola. En las últimas décadas, los científicos han identificado varios otros mundos en nuestro sistema solar que probablemente albergan océanos subsuperficiales. Y cada descubrimiento refuerza la idea de que los mundos habitables oscuros podrían ser mucho más comunes de lo que jamás imaginamos. Encelado, una pequeña luna de Saturno de apenas 500 kilómetros de diámetro, ha proporcionado algunas de las evidencias más directas de un océano subsuperficial activo. En 2005, la sonda Cassini observó algo extraordinario: géiseres masivos de agua brotando de fisuras cerca del polo sur de Encelado. Estos géiseres disparan columnas de vapor de agua, cristales de hielo y partículas orgánicas a cientos de kilómetros de altura en el espacio. El análisis de estas columnas reveló algo asombroso. Contenían no solo agua, sino también sales, moléculas orgánicas complejas como metano y etano, y lo más significativo, diminutas partículas de sílice. La presencia de sílice es particularmente importante, porque solo puede formarse a temperaturas superiores a 90 grados Celsius. Esto significa que en algún lugar bajo el hielo de Encelado hay agua caliente en contacto con rocas, exactamente las condiciones que encontramos en los respiraderos hidrotermales de la Tierra. Piensa en lo que esto significa. Encelado está disparando muestras de su océano interior directamente al espacio, donde podemos analizarlas sin siquiera tener que aterrizar en la superficie o perforar el hielo. Es como si el universo nos estuviera diciendo: aquí toma una muestra gratis de lo que hay debajo. Las futuras misiones podrían simplemente volar a través de estas columnas, recolectar muestras y buscar directamente signos de vida. Y hay más. Titán, la luna más grande de Saturno, es un mundo fascinante, con una atmósfera densa de nitrógeno, lagos y mares de metano líquido en su superficie, y muy probablemente un océano de agua salada a 100 kilómetros bajo su superficie helada. Ganímedes, la luna más grande de Júpiter, es el único satélite en el sistema solar con su propio campo magnético, y las observaciones sugieren que tiene un océano subsuperficial en capas, posiblemente intercalado entre diferentes capas de hielo de diferentes densidades. Calisto, otra luna de Júpiter, probablemente también tiene un océano bajo su superficie cratarizada. Incluso Tritón, la luna más grande de Neptuno, que orbita en dirección retrógrada sugiriendo que fue capturada gravitacionalmente en lugar de formarse allí, muestra signos de posible actividad criovolcánica que podría indicar un océano interno. Cuando empiezas a contar, te das cuenta de que nuestro sistema solar podría tener más mundos con océanos líquidos que mundos con superficies sólidas accesibles. Y todos estos océanos existen en completa oscuridad, mantenidos líquidos no por el Sol, sino por fuentes de calor internas, calor de marea, desintegración radiactiva de elementos en los núcleos rocosos o calor residual de la formación del sistema solar. Ahora bien, amplía esta perspectiva a toda la galaxia. Si nuestro sistema solar, que es solo uno, entre cientos de miles de millones, tiene potencialmente media docena o más de mundos con océanos subsuperficiales, ¿cuántos debe haber en toda la Vía Láctea? La respuesta es asombrosa. Probablemente miles de millones, posiblemente billones. Pero hay más. Hemos estado hablando de lunas que orbitan planetas gigantes. Pero existe otra categoría de mundos oscuros que podrían ser incluso más comunes: los planetas huérfanos o planetas vagabundos. Estos son planetas que fueron expulsados de sus sistemas estelares originales durante la formación caótica de esos sistemas, y ahora vagan por el espacio interestelar
sin estar unidos gravitacionalmente a ninguna estrella. Durante mucho tiempo, se pensó que estos planetas vagabundos serían raros. Pero las observaciones recientes sugieren que podrían ser extraordinariamente comunes, posiblemente superando en número a las estrellas en la galaxia. Algunos estudios estiman que podría haber billones de planetas vagabundos solo en nuestra galaxia, flotando en la oscuridad del espacio interestelar. Ahora bien, podrías pensar que estos planetas, sin ninguna estrella para calentarlos, serían bolas de hielo completamente muertas e inhóspitas. Y muchos probablemente lo son. Pero no todos. Si un planeta vagabundo es lo suficientemente grande, y si tiene una atmósfera suficientemente espesa, podría retener calor de su formación durante miles de millones de años. Más importante aún, si tiene suficientes elementos radiactivos en su núcleo, la desintegración continua de esos elementos generaría calor constante desde el interior. Piénsalo de esta manera. El núcleo de la Tierra está a más de 5.000 grados Celsius, no por el Sol, sino por el calor residual de la formación del planeta, y por la desintegración radiactiva continua de elementos como uranio, torio y potasio. Este calor interno impulsa las placas tectónicas, crea volcanes y mantiene el núcleo externo líquido, lo que genera nuestro campo magnético protector. Todo esto sucede independientemente del Sol. Un planeta vagabundo con una composición similar podría tener el mismo tipo de calor interno, y si tiene agua, esa agua podría permanecer líquida bajo una gruesa capa de hielo aislante que retiene el calor del núcleo. La superficie sería un desierto helado, pero debajo podría haber océanos profundos y cálidos, alimentados por respiraderos hidrotermales similares a los que encontramos en la Tierra. De hecho, algunos científicos han argumentado que estos planetas vagabundos podrían ser incluso mejores para la vida que los planetas que orbitan estrellas. ¿Por qué? Porque son ambientes increíblemente estables. No hay ciclos de día y noche, no hay estaciones, no hay llamaradas estelares que bombardeen la superficie con radiación. No hay expansión de gigantes rojas que eventualmente consuman el planeta. Solo oscuridad constante, temperaturas estables y miles de millones de años de tiempo ininterrumpido para que la vida evolucione. La vida en tales mundos sería completamente diferente de la vida en la Tierra. No habría plantas ni fotosíntesis. No habría ojos, porque no habría nada que ver. La evolución tomaría caminos completamente diferentes, optimizando para la detección química, el tacto, quizás la ecolocalización o la electrorrecepción. Pero la vida podría ser igual de compleja, igual de diversa, igual de fascinante. Y aquí está lo verdaderamente sorprendente. Estos mundos oscuros podrían ser más duraderos que los mundos iluminados. Nuestro Sol, como todas las estrellas, eventualmente morirá. En aproximadamente 5.000 millones de años, se expandirá en una gigante roja, probablemente engullendo a la Tierra. Incluso antes de eso, en aproximadamente 1.000 millones de años, el Sol se habrá vuelto lo suficientemente caliente como para hacer que la Tierra sea inhabitable. La vida basada en la fotosíntesis en nuestro planeta tiene una fecha de caducidad definida. Pero los mundos oscuros, impulsados por calor interno, podrían permanecer habitables durante mucho, mucho más tiempo. La desintegración radiactiva continúa durante decenas de miles de millones de años. Algunos elementos radiactivos tienen vidas medias que se extienden billones de años. Un planeta vagabundo bien dotado con estos elementos podría mantener océanos líquidos y sustentar vida mucho después de que todas las estrellas del universo se hayan apagado. Esta es una idea profunda que cambia completamente nuestra perspectiva sobre dónde y cuándo la vida puede existir en el universo. No estamos limitados a los breves períodos cuando las estrellas brillan. La vida podría persistir en mundos oscuros durante eones incomprensibles, sobreviviendo mucho más allá de la era de las estrellas y adentrándose en lo que los cosmólogos llaman la era degenerada, cuando el universo sea viejo, frío y oscuro. Ahora bien, buscar vida en estos mundos oscuros presenta desafíos únicos. No podemos usar los métodos tradicionales que empleamos para estudiar exoplanetas alrededor de estrellas. No podemos observar tránsitos
cuando pasan frente a sus estrellas porque no tienen estrellas. No podemos analizar la luz estelar que pasa a través de sus atmósferas porque no hay luz estelar. En cambio, tenemos que detectarlos de otras maneras. Los planetas vagabundos pueden ser detectados ocasionalmente a través de microlentes gravitacionales, cuando pasan frente a una estrella distante, y su gravedad dobla la luz de esa estrella de manera detectable. Pero este método solo proporciona detecciones momentáneas. Una vez que el planeta se ha movido, ya no podemos estudiarlo. Para las lunas con océanos subsuperficiales que orbitan planetas en nuestro sistema solar, el desafío es diferente pero igualmente formidable. Necesitamos enviar sondas que puedan aterrizar en estas lunas, perforar a través de kilómetros de hielo y acceder a los océanos debajo. O necesitamos misiones que puedan analizar el material expulsado, como las columnas de Encelado, buscando biosignaturas químicas que indiquen la presencia de vida. Varias misiones están en desarrollo o han sido propuestas. La NASA está trabajando en Europa Clipper, una sonda que orbitará Júpiter y realizará múltiples sobrevuelos de Europa, utilizando radar para mapear el espesor del hielo y buscar los mejores lugares para futuras misiones de aterrizaje. La Agencia Espacial Europea tiene planes para JUICE, Jupiter Icy Moons Explorer, que estudiará Ganímedes, Calisto y Europa. Y hay propuestas aún más ambiciosas. Algunos científicos han diseñado conceptos para cryobots, robots calentados que podrían derretir su camino a través del hielo, bajando lentamente kilómetro tras kilómetro, hasta alcanzar el océano líquido debajo. Una vez allí, desplegarían submarinos autónomos que explorarían el océano, buscarían respiraderos hidrotermales y analizarían el agua en busca de signos de vida. Estas son misiones increíblemente difíciles desde el punto de vista técnico. Perforar varios kilómetros de hielo en otro mundo, con recursos energéticos limitados, en condiciones de temperatura extremadamente bajas, y luego operar en un océano completamente desconocido, sin ninguna luz solar, todo esto presenta desafíos de ingeniería que empujan los límites de nuestra tecnología actual. Pero si tenemos éxito, si encontramos vida en los océanos oscuros de Europa o Encelado, sería uno de los descubrimientos más importantes en la historia humana. Demostraría que la vida puede surgir independientemente en múltiples lugares del universo, que no necesita las condiciones específicas que tenemos en la Tierra, y sugeriría que el universo podría estar absolutamente repleto de vida, solo que en lugares donde nunca pensamos en buscar. Si la vida existe en estos mundos oscuros, ¿cómo sería? Esta pregunta nos lleva a un territorio fascinante, donde la biología, la química y la imaginación científica se encuentran. Porque aunque podemos hacer predicciones fundamentadas basadas en lo que sabemos sobre la vida en la Tierra, también debemos reconocer que la vida en ambientes tan radicalmente diferentes podría haber evolucionado de maneras que desafían nuestras expectativas. Comencemos con lo que sabemos con certeza. En la Tierra, la vida en ambientes oscuros de las profundidades oceánicas nos ha enseñado principios fundamentales sobre lo que es posible. Los ecosistemas de respiraderos hidrotermales que mencionamos antes están completamente desconectados del mundo superficial iluminado por el Sol. No reciben ningún aporte de materia orgánica producida por fotosíntesis. Son ecosistemas verdaderamente independientes. Y estos ecosistemas son sorprendentemente diversos y complejos. Hay más de 300 especies conocidas que viven exclusivamente en ambientes de respiraderos hidrotermales. Incluyen gusanos gigantes que pueden crecer hasta 2 metros de longitud, almejas del tamaño de platos, camarones que se congregan en densidades asombrosas alrededor de los respiraderos, y bacterias que forman alfombras espesas que cubren las rocas como nieve química. Pero lo más fascinante es la variedad de estrategias metabólicas que estos organismos emplean. Las bacterias quimiosintéticas pueden utilizar no solo sulfuro de hidrógeno, sino también metano, hierro, manganeso y otros compuestos químicos como fuentes de energía. Diferentes especies están optimizadas para diferentes químicas, creando nichos ecológicos complejos incluso en este ambiente aparentemente simple. Algunos de estos organismos pueden sobrevivir en condiciones que serían letales para casi cualquier forma de vida superficial,
Hay bacterias termófilas, amantes del calor, que prosperan a temperaturas superiores a 100 grados Celsius. De hecho, el récord actual es una bacteria llamada Methanopyrus candleri strain 116, que puede crecer a 122 grados Celsius. A esas temperaturas, el agua solo permanece líquida debido a la presión extrema de las profundidades oceánicas. Hay también organismos que pueden tolerar niveles extremos de toxicidad. El sulfuro de hidrógeno, que es mortal para la mayoría de las formas de vida, es el alimento fundamental para los organismos de respiraderos. Algunos pueden sobrevivir en ambientes altamente ácidos o altamente alcalinos. Otros prosperan en presencia de metales pesados que normalmente son venenosos. Esta adaptabilidad extrema es importante porque nos dice que la vida, una vez establecida, puede colonizar prácticamente cualquier nicho donde haya energía disponible y agua líquida. No importa cuán hostil parezca el ambiente desde nuestra perspectiva, si cumple con esos criterios básicos, la vida puede encontrar una manera. Ahora, extrapolemos esto a un océano subsuperficial en Europa o encelado. Estos océanos son salados, probablemente similares en composición a los océanos de la Tierra, pero posiblemente con diferentes concentraciones de minerales dependiendo de la química de las rocas subyacentes. La temperatura cerca de los respiraderos hidrotermales podría ser similar a la que encontramos en la Tierra, quizás entre 50 y 100 grados Celsius en los puntos más calientes, enfriándose gradualmente a medida que te alejas. La presión sería inmensa, pero los organismos terrestres de aguas profundas nos han mostrado que la presión extrema no es una barrera. De hecho, para muchos organismos adaptados a esas presiones, es la presión normal del nivel del mar la que sería mortal. La vida se adapta a las condiciones en las que evoluciona. Entonces, ¿cómo sería la vida en estos océanos oscuros? Primero, no habría fotosíntesis. La cadena alimentaria completa se basaría en quimiosíntesis. Los productores primarios serían microorganismos, probablemente similares a las bacterias o arqueas de la Tierra, que extraen energía de las reacciones químicas en los respiraderos. Estos microbios formarían la base de todo el ecosistema. Podrían formar biopelículas espesas en las superficies alrededor de los respiraderos, o flotar libremente en el agua absorbiendo químicos disueltos. Y otros organismos se alimentarían de ellos, creando cadenas alimentarias que podrían volverse sorprendentemente complejas. Pero aquí está la pregunta fascinante. ¿Podría la vida en estos mundos oscuros evolucionar más allá de formas microbianas simples? ¿Podría haber organismos multicelulares, quizás incluso animales complejos similares a los que encontramos en nuestros propios respiraderos? La respuesta depende en gran medida de cuánta energía esté disponible. En la Tierra, los ecosistemas de respiraderos hidrotermales pueden soportar animales grandes porque hay suficiente flujo de energía química. Pero estos ecosistemas también se benefician indirectamente del oxígeno producido por la fotosíntesis en la superficie oceánica. Este oxígeno se disuelve en el agua y eventualmente llega a las profundidades, donde algunos organismos de respiraderos lo utilizan en su metabolismo. En un océano completamente aislado sin fotosíntesis, no habría oxígeno libre en el agua a menos que se produjera por algún otro proceso. Sin oxígeno, el metabolismo aeróbico, que es mucho más eficiente energéticamente que el metabolismo anaeróbico, no sería posible. Esto podría limitar el tamaño y la complejidad de los organismos que podrían evolucionar. Sin embargo, hay procesos que podrían producir oxígeno sin fotosíntesis. La radiólisis, la descomposición de moléculas de agua por radiación, podría generar pequeñas cantidades de oxígeno. Si hay suficiente radiación del decaimiento de elementos radiactivos en el fondo oceánico, esto podría proporcionar un suministro constante, aunque limitado, de oxígeno. Alternativamente, la vida podría evolucionar formas de metabolismo completamente diferentes, que sean más eficientes que lo que vemos en organismos anaeróbicos terrestres. La evolución en la Tierra ha estado limitada por las contingencias históricas de cómo surgió la vida aquí. En un ambiente completamente diferente, con diferentes limitaciones y oportunidades, la evolución podría encontrar soluciones novedosas que no vemos en la Tierra. También está la cuestión de los sentidos.
En la oscuridad total, la visión sería inútil. Ningún organismo desarrollaría ojos porque no habría nada que ver. En cambio, la evolución favorecería otros sentidos. El olfato químico sería primordial, permitiendo a los organismos detectar gradientes de químicos que los llevan hacia los respiraderos o hacia presas. El tacto sería crucial. Posiblemente la electrorrecepción, la capacidad de detectar campos eléctricos, como la tienen algunos peces y tiburones en la Tierra. Algunos organismos podrían evolucionar bioluminiscencia, la capacidad de producir luz mediante reacciones químicas. En la Tierra, muchos organismos de aguas profundas son bioluminiscentes, usando luz para atraer presas, comunicarse con miembros de su especie o confundir a depredadores. En un océano extraterrestre, la bioluminiscencia podría ser incluso más común y diversa, creando un espectáculo de luces en la oscuridad eterna. Imagina flotando en un sumergible en el océano de Europa. Fuera de las ventanas, oscuridad absoluta. Pero cuando enciendes tus luces, ves formas moviéndose en el agua. Criaturas transparentes o translúcidas, optimizadas para un mundo sin luz ambiental. Algunas podrían tener órganos bioluminiscentes parpadeando en patrones complejos. Otras podrían tener apéndices largos y sensibles al tacto, sintiendo su camino a través del agua. Cerca de un respiradero hidrotermal, el agua sería turbia con minerales y microorganismos. Podrías ver estructuras similares a chimeneas hechas de depósitos minerales, con agua caliente brotando de sus cimas. Y cubriendo estas estructuras, colonias espesas de vida microbiana, quizás con animales más grandes pastando en ellas o filtrándolas del agua. Por supuesto, esto es especulación fundamentada, no certeza. La vida en estos mundos podría ser completamente diferente de lo que imaginamos. Podría estar limitada a formas microbianas simples, o podría haber evolucionado en direcciones que nos parecerían verdaderamente alienígenas, tan diferentes de la vida terrestre que tendríamos dificultades para reconocerla como vida. Hay incluso la posibilidad de que la vida en estos mundos oscuros use una química completamente diferente. En la Tierra, toda la vida está basada en el carbono y usa el agua como solvente. Pero algunos científicos han especulado sobre formas de vida que podrían usar silicio en lugar de carbono, o amoníaco o metano en lugar de agua. Estos solventes exóticos serían líquidos a temperaturas mucho más bajas que el agua, abriendo posibilidades para ambientes que consideraríamos demasiado fríos para la vida basada en agua. Sin embargo, la mayoría de los científicos consideran que la vida basada en carbono y agua es más probable porque la química del carbono es mucho más versátil que la del silicio, y el agua tiene propiedades únicas que la hacen ideal como medio para la vida. Pero en un universo tan vasto, con tantos mundos diferentes, quizás hay espacio para múltiples tipos de química de la vida. Lo que todo esto nos enseña es que la vida es probablemente mucho más adaptable y ubicua de lo que pensábamos. No está confinada a planetas similares a la Tierra, en zonas habitables alrededor de estrellas similares al Sol. Puede existir en lugares oscuros, fríos, aislados, siempre que haya energía y agua líquida. Y dado cuán comunes parecen ser esas condiciones en el universo, la vida podría ser extraordinariamente común. Pero esto también plantea una pregunta profunda. Si la vida es tan común, ¿por qué no hemos encontrado evidencia inequívoca de ella todavía? ¿Por qué no hemos detectado señales de civilizaciones extraterrestres, si podrían haber evolucionado en miles de millones de mundos habitables? Esta pregunta nos lleva a considerar las limitaciones de la vida en mundos oscuros, y cómo eso podría afectar el desarrollo de la inteligencia. La pregunta de si la vida en mundos oscuros podría desarrollar inteligencia es una de las más fascinantes y especulativas en la astrobiología. Para responderla, necesitamos pensar profundamente sobre qué impulsa la evolución de la inteligencia, y si esos impulsores estarían presentes en ambientes de oscuridad perpetua. En la Tierra, la inteligencia compleja ha evolucionado múltiples veces de manera independiente. Los pulpos y calamares, que están muy distantemente relacionados con los mamíferos, han desarrollado cerebros notablemente sofisticados y comportamientos inteligentes. Los cuervos y loros
pueden resolver problemas complejos y usar herramientas. Los delfines y ballenas tienen estructuras sociales complejas y aparentemente formas de comunicación sofisticadas. Y por supuesto, los primates, incluyendo a los humanos, han desarrollado inteligencia hasta el punto de construir civilizaciones. ¿Qué tienen en común estos diversos linajes inteligentes? Varios factores parecen ser importantes. Primero, todos son animales, activos que se mueven a través de ambientes complejos. Navegar por un mundo tridimensional requiere procesamiento sofisticado de información espacial. Segundo, muchos son sociales, viviendo en grupos donde deben rastrear relaciones complejas con otros individuos. Esto crea presión evolutiva para desarrollar capacidades cognitivas que permitan predecir el comportamiento de otros. Tercero, y quizás más importante, todos viven en ambientes ricos en energía. Los cerebros son increíblemente costosos desde el punto de vista metabólico. El cerebro humano, que representa solo el 2% de nuestro peso corporal, consume aproximadamente el 20% de nuestra energía total. Desarrollar y mantener un cerebro grande requiere un suministro constante y abundante de energía. En los ecosistemas basados en fotosíntesis de la Tierra, hay energía abundante fluyendo desde el Sol. Las plantas capturan esta energía. Los herbívoros comen las plantas, los carnívoros comen a los herbívoros, y en cada nivel hay suficiente energía disponible para soportar organismos grandes y activos. Esta abundancia de energía hace posible la evolución de cerebros grandes. Pero en los ecosistemas de respiraderos hidrotermales, aunque son oasis de vida en las profundidades oscuras, el flujo de energía es mucho más limitado. Los respiraderos proporcionan energía química, pero esta energía está localizada. Tienes que estar cerca del respiradero para acceder a ella. Y la cantidad total de energía disponible es menor que en los ecosistemas superficiales bañados por el sol. Esta limitación energética tiene consecuencias. Los animales en los ecosistemas de respiraderos tienden a ser sedentarios o de movimiento lento. Los gusanos tubulares gigantes están permanentemente anclados en su lugar. Las almejas se mueven muy poco. Incluso los animales móviles, como los camarones, no viajan lejos de los respiraderos. No hay depredadores grandes y activos cazando en amplios territorios. No hay la dinámica depredador-presa, que en ambientes superficiales impulsa la evolución de velocidad, sigilo y eventualmente inteligencia. Además, en la oscuridad total, falta uno de los sentidos más ricos en información: la visión. En la Tierra, la visión ha sido un impulsor crucial de la evolución cerebral. Procesar información visual requiere circuitos neuronales sofisticados. Los ojos y las partes del cerebro que procesan la visión son extraordinariamente complejos. Y la visión proporciona información detallada sobre el ambiente que puede usarse para navegar, identificar alimentos, detectar depredadores y reconocer a otros miembros de tu especie. Sin luz, sin visión, gran parte de esta complejidad sensorial desaparece. Los organismos en océanos oscuros dependerían principalmente del olfato químico y el tacto, que son sentidos valiosos pero proporcionan menos información a distancia que la visión. Es difícil imaginar cómo surgiría la inteligencia tipo humano sin el rico paisaje sensorial que la visión proporciona. Sin embargo, no deberíamos ser demasiado restrictivos en nuestra imaginación. Los delfines han evolucionado inteligencia compleja, utilizando principalmente la ecolocalización, creando mapas mentales sofisticados de su ambiente usando sonido. En un océano extraterrestre, la vida podría desarrollar formas aún más exóticas de percibir su ambiente, quizás usando electrorrecepción a larga distancia, o detectando patrones complejos de corrientes químicas, o incluso formas de comunicación que no podemos imaginar. Y hay otro factor a considerar: el tiempo. En la Tierra, la vida multicelular compleja tardó más de 3.000 millones de años en evolucionar después de que surgió la primera vida. La inteligencia tomó aún más tiempo. Los humanos modernos han existido por apenas 300.000 años, un parpadeo en términos evolutivos. Si los mundos oscuros son más estables que los mundos iluminados, si pueden permanecer habitables durante decenas o cientos de miles de millones de años,
entonces tienen muchísimo más tiempo para que la evolución experimente. Quizás en algunos mundos oscuros que han sido habitables durante 20.000 millones de años, la vida ha tenido suficiente tiempo para evolucionar formas de inteligencia que no podemos imaginar, adaptadas perfectamente a las condiciones de oscuridad perpetua. Inteligencia que no depende de la visión, que funciona en ambientes de baja energía, que opera en escalas de tiempo muy diferentes a las nuestras. Pero aquí está el problema crucial. Incluso si la inteligencia evoluciona en mundos oscuros, es muy poco probable que desarrolle tecnología avanzada. Y sin tecnología nunca construirían transmisores de radio, nunca enviarían señales al espacio, nunca serían detectables desde la distancia. Piensa en lo que requiere el desarrollo tecnológico. En la Tierra, el fuego fue fundamental. El control del fuego permitió cocinar alimentos, hacer herramientas de metal y eventualmente impulsar motores. Pero el fuego requiere oxígeno. En un océano subsuperficial sin oxígeno libre, el fuego sería imposible. No habría metalurgia, no habría cerámica, no habría muchas de las tecnologías fundamentales que impulsaron el desarrollo de la civilización humana. Además, el desarrollo tecnológico requiere acceso a una variedad de recursos. En la superficie de la Tierra tenemos acceso a metales, maderas, minerales, diferentes tipos de piedras. Podemos construir con estos materiales. Pero en un océano cubierto de hielo, los recursos estarían limitados a lo que está disponible en el fondo oceánico y disuelto en el agua. Sería un ambiente mucho más restringido desde el punto de vista de los materiales. Y está el problema del espacio. Las civilizaciones tecnológicas se expanden, construyen ciudades, carreteras, infraestructura. Pero en un océano confinado hay límites estrictos al crecimiento. Una vez que hayas colonizado todas las áreas alrededor de los respiraderos hidrotermales disponibles, no hay a dónde más expandirte. Estás encerrado bajo kilómetros de hielo sólido. Esto sugiere que incluso si hay miles de millones de mundos oscuros con vida, incluso con vida compleja e inteligente, podríamos nunca detectarlos porque no producen señales tecnológicas. Están ahí, prosperando en sus océanos ocultos, pero fundamentalmente silenciosos e invisibles para nuestras búsquedas. Esta es una posible solución parcial a la paradoja de Fermi, la pregunta de por qué no hemos detectado civilizaciones extraterrestres a pesar de que el universo debería estar repleto de ellas. Quizás las civilizaciones tecnológicas que pueden comunicarse a través del espacio interestelar son extremadamente raras porque requieren no solo inteligencia, sino un conjunto muy específico de condiciones ambientales que permitan el desarrollo de tecnología avanzada. Los mundos como la Tierra, con superficies sólidas, atmósferas transparentes, abundancia de recursos diversos y luz solar que impulsa ecosistemas ricos en energía, podrían ser mucho más raros que los mundos oscuros. Y solo en mundos como el nuestro puede la vida evolucionar hacia civilizaciones tecnológicas detectables. Paradójicamente, esto significaría que los lugares más comunes para la vida son también los lugares donde es menos probable que la vida desarrolle tecnología. Y los lugares más raros para la vida son donde las civilizaciones tecnológicas pueden surgir. El universo podría estar repleto de vida, pero esa vida está mayormente oculta, silenciosa, confinada a océanos oscuros bajo capas de hielo. Sin embargo, hay un escenario intrigante a considerar. ¿Qué pasaría si una civilización tecnológica de un mundo similar a la Tierra descubriera un mundo oscuro habitable y decidiera colonizarlo? Podrían establecer bases submarinas, enviar robots a explorar, quizás incluso vivir allí ellos, mismos en hábitats protegidos. O imagina esto: una civilización avanzada podría ingeniería genética o modificar artificialmente organismos para prosperar en mundos oscuros, creando ecosistemas completos adaptados a esas condiciones. Podrían sembrar mundos oscuros estériles con vida, iniciando nuevas líneas evolutivas en ambientes que de otro modo permanecerían sin vida. Esta idea de panspermia dirigida, donde civilizaciones avanzadas deliberadamente esparcen vida por el universo, ha sido propuesta por varios científicos. Si es algo que las civilizaciones hacen habitualmente, entonces algunos mundos oscuros podrían albergar vida que no evolucionó allí naturalmente,
sino que fue introducida intencionalmente. También está la posibilidad de que la vida en mundos oscuros podría desarrollar tecnología muy diferente a la nuestra, tecnología que no reconoceríamos o no detectaríamos. Quizás biotecnología avanzada, manipulación de organismos vivos en lugar de construcción con materiales inertes. Quizás formas de computación basadas en química en lugar de electrónica. Tecnología que funciona en agua, en oscuridad, sin fuego ni metales. Si tal tecnología existe, podríamos estar mirándola sin saber qué estamos viendo. Nuestras búsquedas de inteligencia extraterrestre están diseñadas para detectar señales de radio, emisiones de calor de megaestructuras, signos de contaminación atmosférica por actividad industrial. Pero una civilización submarina en un mundo oscuro no produciría ninguna de estas señales. Esto nos lleva a una conclusión humilde. Nuestra comprensión de dónde y cómo puede existir la vida es todavía muy limitada. Hemos ampliado nuestra definición de habitabilidad más allá de la estrecha zona alrededor de las estrellas, reconociendo que mundos oscuros con océanos subsuperficiales son también habitables. Pero incluso esta perspectiva ampliada probablemente subestima la verdadera diversidad de ambientes, donde la vida podría prosperar. El universo podría estar repleto de formas de vida tan extrañas, tan adaptadas a condiciones tan diferentes de las nuestras, que incluso si las encontráramos, tendríamos dificultades para reconocerlas como vida. Y esa es quizás la lección más importante. Debemos mantener nuestras mentes abiertas, seguir explorando y estar preparados para sorprendernos. Cuando miramos al cielo nocturno y vemos las estrellas, es fácil pensar en ellas como los faros de la vida en el cosmos. Durante generaciones, los científicos han soñado con encontrar planetas similares a la Tierra, orbitando otras estrellas similares al Sol, mundos bañados en luz donde la vida podría prosperar de maneras familiares. Y esa búsqueda continúa, es importante y válida. Pero lo que hemos descubierto en las últimas décadas ha ampliado dramáticamente nuestra comprensión de dónde puede existir la vida. Los mundos oscuros, los océanos ocultos bajo capas de hielo, los planetas vagabundos flotando en el espacio interestelar sin ninguna estrella, todos estos representan hábitats potenciales que superan en número a los planetas tradicionales tipo Tierra, quizás por factores de cientos o miles. Esta realización es profundamente humillante y al mismo tiempo emocionante. Humillante porque nos recuerda que nuestra experiencia de la vida en la Tierra, con su ciclo de día y noche, sus estaciones impulsadas por la inclinación del planeta, su biosfera alimentada por fotosíntesis, toda esta experiencia es probablemente atípica. La mayoría de la vida en el universo, si existe, probablemente vive en condiciones radicalmente diferentes a las nuestras. Emocionante porque significa que el universo podría estar mucho más vivo de lo que pensábamos. Si limitamos nuestra búsqueda solo a planetas en zonas habitables alrededor de estrellas, encontramos un universo relativamente estéril. Pero si incluimos mundos oscuros, el universo de repente se vuelve mucho más prometedor para la vida. Podría haber vida en docenas de mundos solo en nuestro sistema solar. Podría haber trillones de mundos habitados en nuestra galaxia. Y todo este tiempo, la mayor parte de esta vida ha estado oculta en la oscuridad, invisible para nuestras búsquedas. Hay algo poético en esta idea. La vida, resulta, no necesita los reflectores brillantes de las estrellas. Puede prosperar en los rincones oscuros y olvidados del cosmos, en los océanos profundos bajo hielo antiguo, en los planetas expulsados flotando solos en el vacío, en lugares donde nunca pensamos buscar porque asumimos que la luz era esencial. Esta revelación cambia fundamentalmente cómo pensamos sobre nuestro lugar en el universo. Durante siglos, los humanos han debatido si estamos solos. La inmensidad del espacio sugiere que debe haber vida en otros lugares. Pero la aparente ausencia de señales de civilizaciones extraterrestres sugiere lo contrario. Quizás la respuesta es que el universo está repleto de vida, pero es una vida fundamentalmente diferente a la nuestra. Una vida que prospera en ambientes oscuros donde nunca desarrollará radiotelescopios para comunicarse con nosotros. También nos recuerda la importancia de las misiones que estamos planeando ahora a Europa, Encelado,
y otros mundos oceánicos de nuestro sistema solar. Estas no son solo expediciones científicas, interesantes. Son potencialmente los primeros contactos de la humanidad con vida extraterrestre. Si encontramos vida en Europa, incluso si es solo vida microbiana simple, será uno de los descubrimientos más importantes en la historia de la ciencia. Porque ese descubrimiento demostraría que la vida puede surgir independientemente en múltiples lugares. Si la vida surgió en la Tierra y también surgió independientemente en Europa, en dos océanos separados por cientos de millones de kilómetros y miles de millones de años de historia evolutiva independiente, entonces la implicación es clara. La vida no es un accidente extraordinariamente improbable. Es una consecuencia natural de las condiciones adecuadas. Y si la vida surge naturalmente siempre que hay agua líquida y una fuente de energía, entonces el universo no solo podría estar vivo, debe estar vivo. Miles de millones de mundos oscuros, cada uno con sus propios océanos, sus propios ecosistemas, su propia historia, evolutiva única. Es una visión del cosmos mucho más rica y más maravillosa que cualquier cosa que hayamos imaginado antes. Pero esta visión también viene con responsabilidad. Si esos mundos están habitados, tenemos la obligación de tratarlos con cuidado. Cuando eventualmente enviemos sondas que puedan perforar el hielo y acceder a los océanos debajo, debemos asegurarnos de que no contaminemos esos ambientes prístinos con vida terrestre. Una sola bacteria de la Tierra podría potencialmente devastar un ecosistema extraterrestre que nunca ha encontrado competencia de organismos terrestres. Este concepto se llama protección planetaria y es tomado muy en serio por las agencias espaciales. Todas las sondas que enviamos son cuidadosamente esterilizadas. Las misiones futuras a mundos oceánicos tendrán protocolos aún más estrictos. Porque el objetivo no es solo encontrar vida, es encontrarla sin dañarla, estudiarla sin alterar los ecosistemas naturales que ha creado. Hay también cuestiones filosóficas profundas en juego. Si encontramos vida en un océano subsuperficial, ¿tenemos derecho a estudiarla? ¿De interferir con ella de alguna manera? ¿De traer muestras de vuelta a la Tierra donde podrían estudiarse más de cerca? Estas son preguntas sin respuestas fáciles, pero son preguntas que pronto tendremos que confrontar. A medida que miramos hacia el futuro, podemos imaginar un tiempo cuando la humanidad no solo explore estos mundos oscuros, sino que quizás incluso viva en ellos. Bases submarinas en los océanos de Europa. Colonias bajo el hielo de Encelado. Hábitats en planetas vagabundos flotando en el espacio interestelar. La tecnología necesaria para tales empresas está más allá de nuestras capacidades actuales, pero no es fundamentalmente imposible. Y si los humanos pueden aprender a vivir en mundos oscuros, entonces nuestra especie podría sobrevivir mucho más allá de la vida de nuestro Sol. Cuando el Sol eventualmente se expanda en una gigante roja y haga que la Tierra sea inhabitable, nuestros descendientes podrían estar prosperando en océanos oscuros en las partes exteriores del sistema solar, o en planetas vagabundos que han colonizado, completamente independientes de cualquier estrella. Esta es una forma de inmortalidad cósmica, no a través de tecnología que desafía la muerte, sino a través de adaptación, de aprender a prosperar en los ambientes más duraderos que el universo ofrece. Los mundos oscuros podrían ser nuestro futuro último, el hogar final de la humanidad después de que las estrellas se hayan apagado. Pero incluso sin estos escenarios futuristas especulativos, la simple realización de que los mundos oscuros son habitables cambia nuestra relación con el cosmos. Ya no somos necesariamente raros. Ya no estamos confinados a buscar vida solo en lugares que se parecen a nuestro hogar. El universo se vuelve de repente mucho más acogedor, mucho más lleno de posibilidades. Y hay una lección más profunda aquí sobre cómo hacemos ciencia. Durante décadas buscamos vida donde esperábamos encontrarla, en lugares que se ajustaban a nuestras suposiciones preconcebidas sobre lo que requiere la vida. Pero la naturaleza es más creativa que nuestras suposiciones. La vida encuentra caminos que no anticipamos. Prospera en lugares que descartamos como estériles. Y solo cuando ampliamos nuestras mentes, cuando cuestionamos nuestras suposiciones, cuando miramos en los lugares oscuros donde no esperábamos encontrar nada, descubrimos que el universo está lleno de sorpresas.
Esta es la esencia de la exploración científica. Mantener una mente abierta, seguir las evidencias donde nos llevan, estar preparados para ser asombrados. Los mundos oscuros nos han enseñado que la habitabilidad no requiere luz. ¿Qué otras suposiciones sobre la vida estamos haciendo que podrían estar equivocadas? ¿Qué otros ambientes supuestamente imposibles podrían en realidad estar rebosantes de vida? Quizás hay vida en las nubes de Venus, flotando en capas de la atmósfera donde la presión y temperatura son adecuadas. Quizás hay vida en los lagos de metano líquido en Titán, usando una química completamente diferente a la vida terrestre. Quizás hay vida en el espacio interestelar mismo, organismos que han evolucionado para sobrevivir en el vacío, metabolizando la radiación cósmica de fondo. Estas ideas suenan descabelladas, pero hace apenas 50 años, la idea de vida prosperando en completa oscuridad en el fondo del océano también parecía descabellada. Y sin embargo, allí está. El universo es más extraño y más maravilloso de lo que podemos imaginar actualmente. Y eso es emocionante. Entonces, la próxima vez que mires al cielo nocturno, no pienses solo en las estrellas. Piensa en los mundos oscuros, los océanos ocultos bajo superficies heladas, los planetas vagabundos flotando invisibles entre las estrellas, los trillones de lugares donde la vida podría estar prosperando en la oscuridad, completamente independiente de la luz de cualquier sol. Esos mundos están ahí afuera, silenciosos, invisibles, ocultos en la oscuridad cósmica, pero no vacíos, quizás rebosantes de vida en formas que apenas podemos imaginar. Y algún día, cuando nuestras sondas finalmente perforen el hielo y exploren esos océanos oscuros, cuando finalmente veamos con nuestros propios ojos lo que ha estado oculto todo este tiempo, ese día cambiaremos para siempre nuestra comprensión de la vida, del universo y de nuestro lugar en él. Si esta exploración de los límites de la habitabilidad y las posibilidades de vida en lugares inesperados te ha fascinado, si te ha hecho pensar de manera diferente sobre dónde puede existir la vida en el cosmos, te invito a suscribirte al canal. Porque el universo está lleno de misterios esperando ser descubiertos, y cada descubrimiento nos acerca un paso más a responder la pregunta más antigua de la humanidad. ¿Estamos solos? Gracias por acompañarme en este viaje a través de los mundos oscuros del universo. Hasta nuestro próximo encuentro con las maravillas del cosmos.